El Señor les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora. Sean bienvenidos una vez más a los ministerios proféticos luchando por la verdad, a nuestras redes sociales, a nuestros en vivos por el Facebook del predicador Juan José Méndez Velasco. Sean bienvenidos todos. Nos sentimos contentos, nos sentimos regocijados de estar en la presencia del Señor y conocer la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, dice la Biblia, porque las misericordias de Dios son grandes y por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Dios ha sido bueno con todos nosotros y nos permite otro año más, una etapa nueva para ir recapitulando y comenzar a corregir los errores del pasado, comenzar a mirar a Dios, como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor
y consumador de la fe. Hay que tener los ojos puestos en el Cristo de la gloria. Hay que darle la gloria a Dios. Hay que centrarse en el nombre maravilloso del Señor. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, amigo. Si usted está vivo hoy, es por la misericordia de Dios. Si usted está vivo hoy, es por la gracia de Cristo. Si usted es salvo hoy, solamente es por el mismo Cristo de la gloria. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Primero me disculpo porque he intentado predicar continuamente los domingos, pero hemos aceptado una voluntad, la voluntad de Dios. Si no hay mensaje que dar, no nos apresuramos a predicar, compartimos lo que ya hemos predicado cuando no predicamos los domingos en la noche, porque queremos un mensaje genuino que venga de parte de Dios. Y creo que Dios nos ha hablado y creo que Dios nos ha dado una palabra desde hace más de 2 años para Venezuela y para la iglesia. Le hemos estado hablando de parte de Dios, le hemos estado advirtiendo del carácter de Dios, de la voluntad de Dios. Incluso este diciembre pasado le hicimos un llamado a las personas, a todos, al arrepentimiento, a los políticos, a los ricos, a los pobres, a todos, desde el mayor en este país hasta el menor, en el sentido social, en el sentido político, en el sentido civil. A todos les hemos llamado al arrepentimiento, hemos llamado continuamente al pueblo venezolano, a la iglesia en Venezuela, a los políticos en Venezuela de cualquier índole. Los hemos llamado al arrepentimiento, les hemos hablado del carácter de Dios, les hemos dicho las cosas que Dios nos ha mandado a decir, y la decimos con tranquilidad porque usted que me ha escuchado, las redes sociales donde hemos subido mensajes que nos han quitado, nos han hecho la guerra, que el algoritmo no ha querido hacer avanzar, aún así los hemos predicado, lo hemos recalcado, lo hemos repetido, lo hemos advertido para la gloria de Dios. Hermano, le hemos hablado a la iglesia y el tema de hoy es el arrepentimiento, pero quiero recordarles la base de nuestro mensaje al arrepentimiento en esta hora. Y le invito a leer en el libro de Jeremías, capítulo 14. Libro de Jeremías, capítulo 14, verso 9 en adelante. Vamos a leer algunos textos que encontramos allí. Jeremías, capítulo 14, verso 9 en adelante. Comparte esta palabra de parte de Dios en esta hora. Comparte esta palabra de parte de Dios en esta hora. Jeremías, capítulo 14, versículo 9 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: ¿por qué has de ser como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Pero tú estás entre nosotros, oh Señor, y sobre nosotros es llamado tu nombre. No nos desampares. Así dijo el Señor a este pueblo. Así amaron moverse, ni detuvieron sus pies. Por tanto, el Señor no los tiene en su voluntad. Ahora se acordará de la iniquidad de ellos y visitará su pecado. Y me dijo el Señor: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunaren, yo no oiré su clamor, y cuando ofrecieren holocaustos y ofrenda, no lo aceptaré. Antes
los consumiré con espada y con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Dios, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre en vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces el Señor, en falso profetizan en mi nombre los profetas. En falso profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así dijo el Señor sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, espada ni hambre no habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos los tales profetas. Padre, santifícanos en tu verdad. La palabra tuya está siendo verdad. Dios mío, que tu palabra corra y sea glorificada en esta noche. Señor, que demos lo que creemos que nos has puesto en el corazón, mi Señor amado. Por Jesucristo, mi Señor Dios y Salvador, te lo pido y te doy gracias. Bendice nuestro ministerio, bendice la palabra, Señor, que llegue a cada corazón y transforme la manera de pensar. Ayúdanos a volvernos a ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Aleluya. Me puedo avergonzar de muchas cosas. Quizás me puedo avergonzar de muchas cosas, pero no de haber predicado lo que el Señor nos mandó a predicar. Me puedo avergonzar de muchas cosas, pero jamás me voy a avergonzar de los ministerios proféticos luchando por la verdad, porque son el carácter de la Escritura, son el carácter de la Biblia. Y a todos nosotros nos va a pasar lo que la Biblia dice. Si hiciste bien, te va a pasar lo que la Biblia dice al que hace bien. Si hiciste mal, te va a pasar lo que la Biblia dice que le va a pasar a los que hacen cosas malas. El ser humano es culpable. El ser humano no es inocente. Este mundo es culpable. Este mundo se merece el justo juicio de Dios. Los hombres se merecen el juicio de Dios, desde el más grande hasta el más pequeño. La Biblia nos dice las cosas que nos pasan, las cosas que nos van a pasar y cómo terminarán todas las cosas. El ser humano es culpable. Y el fruto del ser humano sin Dios son las guerras, son los crímenes, son las desgracias, son el pecado, son los deleites, es la mundanalidad, es el amor al sistema mundial. El hombre sin Dios está inclinado a todas las cosas malas que pueden haber y que se inventan cada día. Te estoy hablando de parte de Dios, te estoy hablando lo que la Biblia dice de los hombres. Te estoy hablando lo que la Biblia dice de la sociedad. Te estoy hablando en esta hora de que el mundo es culpable, los países son culpables, los gobiernos son culpables, los gobernantes del mundo son culpables, los líderes de cada pueblo, de cada nación, de cada tribu, de cada lengua, todos son culpables y todos se merecen el justo juicio de Dios. Todos se merecen el justo juicio de Dios. Todos los que practican las cosas malas, los que se complacen en ellas, todos estamos bajo el justo juicio de Dios. Lo hemos anunciado, se lo dijimos al pueblo venezolano, se lo hemos dicho a la iglesia apóstata en Venezuela, que a veces me provoca nombrar a las personas, pero como le hemos dicho, no vamos a buscar congraciarnos con nadie, por eso no nombramos a las personas. No necesitamos señalar a fulano, a perencejo o a cualquier organización como falsos profetas o como que se equivocaron. No necesitamos eso.
porque hemos visto la mano de Dios, hemos visto la misericordia de Dios. No necesitamos congraciarnos con bandos políticos, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni con el Real Madrid, ni con el Barcelona. No necesitamos congraciarnos con nadie, porque tenemos la gracia del Cristo de la gloria y estamos seguros de las cosas que siempre decimos. Te va a pasar lo que dice la Biblia. Se lo hemos dicho a todo el mundo. Pero anoche, cuando estaba orando, le dije al Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que predique? ¿Qué quieres que diga? Porque seguro van a salir gente y que profetizando cosas y diciendo cosas y hablando de cosas. Y yo no quiero eso. Yo quiero hablar no según lo que estoy viendo, no según lo que ya hemos anunciado, que hemos visto el cumplimiento profético, que hablamos como si Dios rogase por medio nuestro. Le dije, Señor, yo voy a predicar lo que usted quiere que predique y voy a anunciar lo que usted quiere que yo anuncie. Y el Señor no se tardó en responderme, habla sobre el arrepentimiento. Se tienen que arrepentir. Hey, a Dios no lo vamos a engañar. Dios conoce nuestros corazones. Nadie se oculta de la presencia de Dios. Nadie es inocente en este país. Nadie es inocente en este país. Y hago una pequeña pausa para decirle a las personas que nos escribieron de México, que nos escribieron por las redes sociales, que nos preguntamos cómo estamos, que nos hicieron preguntas de cómo estábamos nosotros, ni siquiera el país, sino nosotros. Dios los bendiga mucho, Dios los bendiga grandemente. Aquí vemos, estamos de pie por la misericordia de Dios. Todo Dios lo tiene bajo control. Muchas personas me hablaron de libertad, muchas personas me hablaron de esto, muchas personas me hablaron de esto, pero les voy a decir a los que les respondí, a mis amigos, a personas de las redes sociales que ni me escribían casi, pero se preocuparon fue por mí. Les dije, solamente estamos bajo el justo juicio de Dios. Van a pasar las cosas que Dios quiere que pasen. Y cuando le oré al Señor, Dios me dio la respuesta de lo que debo predicar. De lo que debo predicar. Vas a hablar del arrepentimiento. Y les vas a decir que se arrepientan genuinamente. Y meditando en el Señor, de lo que hemos anunciado, de lo que hemos hablado, Dios ha destruido a muchas naciones por no arrepentirse. Dios ha destruido, quiero que lo escuche bien, Dios ha destruido a muchas naciones por no arrepentirse. Dios ha destruido a naciones por el acumulo del pecado. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Y el ejemplo más importante que vemos es aquí, en el libro del profeta Jeremías, libro que debería de leer la iglesia en Venezuela, libro que debería leer los pastores y los predicadores y los falsos profetas en Venezuela, para que vean cómo van a terminar si no se mueven al arrepentimiento. Aquí nadie va a escapar. O sea, estoy hablando de todos nosotros. Si no nos arrepentimos de nuestra maldad y de nuestros pecados, les dije que no sé cómo van a terminar las cosas. No he tenido una visión, no he tenido una revelación, solamente he escuchado lo que Dios me manda a predicar. Dile que se arrepientan, háblales del arrepentimiento. Y arrepentimiento lo que significa es volverse, cambiar de mente, cambiar de pensamientos, dejar de hacer lo que se está haciendo, lo que se está pensando y estar de acuerdo con los pensamientos de Dios. Eso es lo que significa arrepentimiento. Lo hemos enseñado en las instrucciones bíblicas. Lo hemos enseñado en los comentarios bíblicos. Lo hemos enseñado varias veces en distintos pasajes de la Biblia.
lo hemos enseñado varias veces con distintos pasajes de la Biblia. Y nos encontramos al profeta Jeremías ante una Judá, un reino de Judá, que está en pecado, una capital que está en pecado, una etapa que Dios ha puesto como ejemplo a todas las naciones del mundo, no solamente a Israel, no solamente a los judíos, no solamente a Jerusalén. Esto que está escrito en el libro del profeta Jeremías, desde el capítulo 1 hasta su capítulo final, que creo que tiene 51 o 52 capítulos, no recuerdo bien. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí cuántos capítulos tiene el libro del profeta Jeremías. Lo estoy buscando en el mismo libro, no en el índice. El libro del profeta Jeremías tiene 52 capítulos. Así, y se lo digo delante de Dios, así como sucedió en el reino de Judá, en el reino judío del tiempo del profeta Jeremías, así sucederá en este país. Así sucederá en muchas naciones que cumplen las características de lo que le pasó al reino del sur. Pero antes del juicio, antes del castigo y antes de la ruina de Jerusalén, de la destrucción del templo de Salomón, de la destrucción de el sacerdocio, de la destrucción de los políticos de Judá, antes del juicio, Dios les envió al profeta Jeremías. El profeta Jeremías, Dios lo llamó desde muy niño y se dice y se confirma que duró profetizando 40 años. Dios lo llamó desde siendo menor de edad, vamos a hablarlo así, y lo mandó a profetizar. Ya habían profetas famosos, ya habían profetas mayores que él, pero Dios le dio un mensaje diciéndoles: ellos no se han arrepentido, ellos van al templo, ellos van a las fiestas del templo, ellos van a las reuniones, ellos van a los ayunos, ellos van a todo eso, pero ellos no se han arrepentido. Ellos son adúlteros, son tramposos, sus líderes son corruptos, sus profetas profetizan mentira en mi nombre, los sacerdotes no le enseñaron al pueblo la ley, no le enseñaron al pueblo cómo comportarse, y yo los voy a destruir, dice el Señor. Ese es el mensaje que le dio a Jeremías y le mostró evidencia, y comenzó a confirmarle Dios la palabra y le dijo: no tengas miedo delante de ellos, porque contigo estoy para librarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Si usted lee completo el libro del profeta Jeremías y vemos cómo el joven profeta pasó las cosas que pasó, fue a la cárcel por llamar al arrepentimiento a los políticos, fue a la cárcel porque dijo que Dios iba a destruir a Judá, a Jerusalén, y que el reino iba a caer. Fue a la cárcel, lo intentaron asesinar, el pueblo lo intentó apalear, el pueblo lo intentó matar muchas veces. Falsos profetas como Ananías y el sacerdote Pasur lo humillaron delante de la gente, pero el profeta siguió con el mismo mensaje: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque viene la ruina, la desgracia y la destrucción, porque ustedes no se han arrepentido de corazón, porque ustedes no se han movido al arrepentimiento. Todo lo hemos dicho, todo lo hemos dicho, todo se lo hemos dicho a las personas. Incluso hoy estaba pensando de cómo algunas personas me intentaron hacer un atentado, cómo no les gusta el mensaje de advertencia, cómo no les gusta
ya que a los pastores, a los supuestos profetas, a las iglesias, a las organizaciones, no les gusta que las llames al arrepentimiento, ¿no? No les gusta que les digas que no va a venir avivamiento, que no va a venir una unción sobrenatural. ¿Dónde están esos falsos profetas ahorita? Están esperando a ver cómo sale la cosa para ellos poder ir a profetizar sus mentiras todavía. No puede pasar nada aquí en Venezuela porque de una vez algunas organizaciones mandan a cerrar los templos, mandan a suspender las escuelas dominicales. Es algo absurdo lo que vivimos en este país y todavía se ofenden porque los llamamos apóstatas. Los llamo apóstatas para no llamarlos cobardes. Los llamo apóstatas porque es la palabra más educada de la Biblia. Para no llamarlos cobardes, para no cuestionarles de que no tienen dirección de Dios. Para no decirles que Dios no les está hablando. Que se dejaron llevar de falsos profetas. Que se dejaron llevar de falsos predicadores que les profetizaron mentiras, pero como les gustaban que le estuvieran sobando la espalda, llamándolos mis siervos, llamándolos ungidos, ahora no hayan qué hacer. No saben el futuro del país, no saben el futuro de la nación. ¿Quieres saber el futuro de la nación? ¿Quieres saber el futuro de tu país? Lee el libro del profeta Jeremías y compáralo con los demás. Porque Pablo dice que todas las cosas que sucedieron, que están escritas, era para que nosotros no nos comportásemos como se comportaron los que fracasaron en Judá y en Jerusalén. Jeremías bregó él solo contra un montón de personas que estaban corruptas, contra un montón de personas que decían que eran siervos de Dios, que decían que eran profetas de Dios, que decían que eran predicadores, que hacían alarde. Jeremías les llevaba la contraria con su mensaje. Y el Señor le decía a Jeremías, ellos mienten, ellos se han alejado de mi palabra, ellos se han alejado de mi plan, de mi propósito, ellos no conocen mis pensamientos, ellos no saben lo que va a pasar, viven engañados por su corazón, viven engañados por su codicia, viven engañados por el amor al dinero. La nación, desde el rey y sus príncipes, eran corruptos. Los sacerdotes que debían enseñar el temor de Dios impulsaron a la inmoralidad, apoyaron la inmoralidad, apoyaron la idolatría. Este país ha vivido un engaño espiritual terrible. Y me avergüenzo de los pastores, me avergüenzo de los predicadores en este país. Porque es que pareciera que fuesen ciegos voluntariamente. Le tienen amor a las paredes, le tienen amor a sus carros, le tienen amor a sus motos. No quisieron perder nada. No quisieron decirle la verdad a la nación. No quisieron llamarle al pueblo al arrepentimiento para evitar la desgracia, la ruina, porque no les gusta la palabra arrepentimiento. Y qué curioso que cuando lees Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, es Jesús que está llamando a su iglesia al arrepentimiento. Porque aquí hay una iglesia que no se ha arrepentido de su pecado. Porque aquí hay una iglesia que no se ha arrepentido de sus inclinaciones políticas, que le dieron la espalda al Cristo de la gloria para exaltar a los hombres, para recibir dinero. No quiso esta iglesia ser perseguida. Y como no quiso ser perseguida, también va a experimentar el justo juicio de Dios. Tú no vas a escapar. Nadie va a escapar. Y Dios está llamando al arrepentimiento. Jeremías 35:15
años después de Jeremías estar profetizando, vuelve y dice lo mismo: y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, madrugando y sin cesar, para que se volvieran a mí, para que se alejaran de sus malos caminos, para que dejaran la idolatría, para que dejaran la maldad, para que dejaran toda obra mala, y no se quisieron arrepentir, no quisieron oír. Y Dios me dijo hace más de un año: esos ayunos que ellos están haciendo, yo no se los voy a recibir. Yo no les voy a recibir esos ayunos. Esos ayunos yo no se los recibo. Mira lo que dice Jeremías capítulo 14, verso 9. Jeremías le está diciendo a Dios en el verso 9: ¿por qué has de ser como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Pero tú estás entre nosotros. O sea, Dios está en medio de ellos y está viendo la situación adversa, pero no va a hacer nada. Y el problema del juicio es que Dios está ahí, pero Dios no va a hacer nada a favor de ustedes. Dios no va a hacer nada a favor de las personas si las personas no buscan a Dios con arrepentimiento genuino. Muchos de ustedes teniendo la palabra de Dios, muchos de ustedes teniendo el mensaje de Dios, muchos de ustedes teniendo incluso dones de Dios, no reprendieron la idolatría de esta nación, no reprendieron la adivinación de esta nación, invitaron a falsos profetas, invitaron a falsos predicadores, y ninguna organización aquí es inocente. Ninguna organización aquí es inocente. Ninguna organización en este país que componen la iglesia es inocente, porque amó la falsa profecía. Jeremías dice: tú estás aquí, pero no nos estás librando. Te estás quedando como un valiente que se queda asombrado de las cosas que pasan, en shock. Pero Dios sabe la intención de Jeremías y por qué se lo está diciendo. Y Dios le responde en el verso 10. Así dijo el Señor, capítulo 14, verso 10. Así dijo el Señor a este pueblo. Así amaron moverse. A ellos les gustó caminar así en pecado. No se detuvieron. Ellos no se detuvieron a pensar. Ellos no se detuvieron a recapacitar. Ellos no se detuvieron a medir las consecuencias. Siguieron. Por tanto, el Señor no los tiene en su voluntad. Perdieron la voluntad de Dios. Perdieron la dirección de Dios. Ahora se acordará de la iniquidad de ellos y visitará su pecado. Y me dijo el Señor, verso 11 del capítulo 14, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen o ayunaren, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrecieren holocaustos y ofrendas, no lo aceptaré. Antes los consumiré con espada y con hambre y con pestilencia. La oración es demasiado tarde, cuando el juicio está determinado. Muchos de ustedes van a llorar y a orar demasiado tarde. Muchos de ustedes, como no veían nada, y ahora sí sospechan que lo están viendo, van a orar y ayunar demasiado tarde, y mucho menos si te pones a cerrar la iglesia. La iglesia es el único refugio para los incrédulos, para los que se quieren arrepentir. El templo es para reunirse a orar en momentos difíciles. El Señor es el que le dice al profeta, no ores por este pueblo, no ruegues por ellos para bien. Ya, viene el juicio. Ya, viene el juicio. Y cuando Dios comienza
Y Dios comenzó, como comenzó en el libro del profeta Jeremías. Así comenzó Dios. Nadie quiere buscar a Dios. La gente está pensando en plata y en aguardiente todavía. La gente está pensando en glotonería. Incluso la misma iglesia es glotona y amante del lujo y del buen vestir. Y no está pensando en un arrepentimiento genuino. No está pensando en un arrepentimiento genuino. El peor o lo más fuerte del juicio es que Dios no esté con nosotros. Que Dios se aparte. Que Dios esté en este país y que no vaya a hacer nada por nosotros. Es por culpa de nuestros pecados. Por culpa de los falsos profetas. Por culpa de los pastores. Por culpa de los predicadores. Quienes llevarán el juicio de primero. En el tiempo de Jeremías, Dios levantó a otra nación cruel como el imperio babilónico. En Habacuc capítulo 1, usted entiende más el juicio, porque Habacuc se está quejando de las injusticias. Habacuc en el capítulo 1 se está quejando de los pecados del pueblo, se está quejando de la borrachera del pueblo, se está quejando de los crímenes que hacían los importantes del pueblo. Y Dios le dice, tranquilo, que yo voy a levantar a los caldeos, una nación cruel, una nación fuerte, una nación que va a destruir, y como yo no voy a cuidar al pueblo, lo voy a desamparar, ellos le van a atribuir su victoria a sus dioses. Fíjate hasta dónde llega el juicio, que los malvados humillan y ofenden a Dios. Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían alegría, y los que nos habían desolado nos pedían que cantásemos, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Los humillaban, les pedían canciones de alegría, le pedían alabanzas de Dios. Y no podían cantar porque estaban derrotados. ¿Por qué? Porque nunca quisieron arrepentirse. Cuando Dios va a castigar a una nación, le levanta a una nación más fuerte. ¡Hey! Arrepiéntete. No importa quién seas tú. El dinero no salva. El armamento no salva. La fama no salva. Y los amigos te dejan en el capítulo final de la historia. Solamente encontrarás en esta situación el amor de Jesucristo. Jesucristo es el que salva. Dios envió a su Hijo para poder salvarnos a nosotros. Como está escrito, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados sus hijos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hey, tus profetas te engañaron, pero Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que te vuelvas a Él. Dios quiere que te vuelvas a la Biblia. Dios quiere que te vuelvas a su palabra. Y quiero decirte algo. Judá no se arrepintió. Jerusalén no se arrepintió. 40 años duró Jeremías profetizando para que se arrepintiesen, para que volviesen a Dios. Y no se arrepintió el reino judío ni Jerusalén. Y le vino la ruina, le vino la desgracia, le vino la destrucción. Y si eso
le pasó al pueblo del pacto, al pueblo de Dios, si eso le pasó al pueblo de las promesas, al pueblo que Dios sacó de Egipto, hubo una mortandad terrible, destruyeron el templo donde la gloria de Dios se posó, se robaron todo, todas las riquezas de Jerusalén y de Judá, se las robó el imperio babilónico. Si le pasó eso al pueblo de Dios, que tenía profetas verdaderos, que todo se cumplía al pie de la letra, ¿qué cree que le va a pasar a este país? ¿Qué cree que le va a pasar a esa clase de tonto que piensa que todo es un chiste por las redes sociales? ¿Qué cree que le va a pasar a esa persona que en vez de buscar a Dios, de agarrar una Biblia, comenzar a leer los evangelios? ¿Qué cree que le va a pasar a esa iglesia que cree que todo es un chiste, que cree que todo es un espectáculo? ¿Qué cree que le va a pasar a estos descarados falsos profetas que comenzaron a hablar de prosperidad, de avivamiento, de gloria, sin llamar al pueblo al arrepentimiento? ¿Qué cree que va a pasar? Dime, si le pasó esto al pueblo de Dios. Jeremías dice que le abrieron el vientre a las mujeres, le sacaban los niños y se los aventaban contra la piedra. Jeremías dice que los viejos los abofetearon, que los jóvenes se les pegó el cuero en los huesos del hambre que pasaron, porque esperaban la liberación de una nación. Dice el libro de Lamentaciones, esperaban la liberación de otra nación, y lo que les vino fue la desgracia, lo que les vino fue el sufrimiento. Todos quieren escapar, pero están escapando mal. Vuélvete al Cristo de la gloria, Venezuela. Vuélvete al Cristo de la gloria, político. Vuélvete, iglesia traidora. Vuélvete al Cristo Jesús de la Biblia. Vuélvete al Cristo Jesús de la Biblia, porque Dios no toma por inocente al malo. Dios no toma por inocente al malo. Hay que rendirse ante el Cristo de la gloria. Mira lo que dice Jeremías en el verso 13, capítulo 14. Y yo dije, Señor Dios, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Y nos encontramos con los requisitos del juicio. Nos encontramos con los requisitos del juicio de Dios. Los falsos profetas siempre hablando de paz. Los falsos predicadores siempre hablando de prosperidad. Los falsos predicadores siempre hablando de que viene la gloria, de que viene la unción, y no llaman al pueblo de Dios al arrepentimiento. No digas en tu corazón, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. Antes, si no mejoran sus caminos y sus obras, antes, si no comienzan a amarse unos a otros, antes, si no se les tiende la mano al afligido, al menesteroso, si no le abren a los presos la cárcel, si no libertan a los cautivos, va a venir es la ruina, la desgracia, la destrucción. Y te voy a decir una cosa, en el infierno no hay oportunidades. Hoy Dios nos está llamando a un arrepentimiento genuino. Dios nos está llamando a una reconciliación con Cristo, que es el único que puede hacer nueva todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. El juicio viene por los falsos profetas, por los falsos predicadores, por los que se creyeron un ente espiritual. Tú no vas a escapar, seas hechicero, adivino, mandrake, el mago, sea Balaán, sea cualquier, te la des de cualquier profeta, de cualquier líder espiritual. Tú no vas a escapar del juicio de Dios si no te arrepientes de tu maldad. De Dios nadie se escapa.
Se lo advertimos, se lo hemos advertido a todos. De Dios nadie se escapa. Dios le prohíbe orar al profeta porque se cansó de la apostasía aprobada por la misma iglesia. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento genuino, Dios no va a escuchar ningún ayuno, ninguna oración. Dios no va a atender a ninguna vigilia. No importa que te profeticen que viene la libertad, que viene la liberación, que viene la paz. No importa. Vamos a ver quién tiene palabra de Dios. Vamos a ver a quién Dios le habla. Vamos a ver. Si no hay arrepentimiento genuino, no va a haber respuesta de Dios. No va a haber respuesta de Dios. Dios se cansa de tanto llamar. Dios se cansa de tanto decir. Dios se cansa de tanto advertir. El pueblo no arrepentido y que hace actividades sin arrepentimiento está destinado también al juicio. Los falsos profetas son más peligrosos que los gringos, hermano. Los falsos profetas son más peligrosos que cualquier poderío militar, porque fueron los que destruyeron a la Jerusalén del tiempo de Jeremías. Fueron los que destruyeron al gobierno del tiempo de Jeremías y fueron los que destruyeron a este país. No hubo hombre que se parase en la brecha. No hubo hombre que dijeran, miren, ustedes están en pecado, miren, ustedes son unos diablos, miren, viene la ira de Dios porque ustedes levantaron ídolos, porque ustedes se entregaron a la maldad, porque ustedes se entregaron a la borrachera. Eso ni siquiera hay que investigarlo, eso lo vemos todos nosotros. Eso ni siquiera, porque ellos mismos hicieron alarde de eso, invocaron a los muertos. Ahora que te libren tus dioses, que te libren tus muertos, que te libren tus estúpidos, porque Dios quiere arrepentimiento. Y una iglesia consagrada. Dios quiere una iglesia consagrada. Una iglesia solo para Él. Una iglesia que ame a Cristo. Una iglesia que viva para Cristo. Una iglesia que de verdad quiera ver la gloria de Cristo. Y Dios le responde a Jeremías en el verso 15, en el verso 14. Me dijo entonces el Señor, en falso profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así dijo el Señor, sobre los profetas viene el juicio primero, que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen espada ni hambre no habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos los tales profetas. Y el pueblo a quien profetizan, echado será en las calles de Jerusalén, por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre, ellos y sus mujeres y sus hijos y sus hijas. Sobre ellos derramaré su maldad. Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Vas a saber cuán malo y amargo es el haberte alejado tú de Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor. Hermano, Dios es bueno. ¿Por qué no nos volvemos a Dios? ¿Por qué no nos volvemos a la palabra de Dios? ¿Por qué no nos volvemos a la comunión con Dios? Cuando hay comunión con Dios, va a haber paz con nuestro vecino. Cuando haya esa comunión, aquí hay mucho odio en esta nación. Hay mucho odio. Las personas se odian. Hermanos con hermanas, padres con hijos, suegras con nueras, se odian. Por causa de los hombres se odian. Se odian. Se destruyen entre ellos. El problema de nosotros
no es internacional, es familiar. No hay confraternidad. No hay ese amor, ese sentimiento de construirnos y edificarnos unos a otros. Vuélvete a Dios. Pastor, evangelista, profeta, predicador, habla sobre el arrepentimiento. Dile a las personas del barrio que se arrepientan. Dile a estos políticos que se arrepientan. A todos. Diles a todos, a los reporteros, a los medios de comunicación que se arrepientan. Dile a los funcionarios, a tus amigos que se arrepientan, porque Dios no toma por inocente al malo. Dios no toma por inocente al malo. Comparte este mensaje, hermano. Comparte este mensaje. Padre, santifícanos en tu verdad. La palabra tuya está siendo verdad. Por Jesucristo, mi Señor Dios y Salvador, te lo pido y te doy gracias. Amén. Aleluya.